Descartaron su identificación y se rieron hasta que la voz de la computadora anunció el Comando de Operaciones Especiales. Esta historia comienza en la entrada más segura del Pentágono, en una concurrida mañana de martes de noviembre. Entre los cientos de militares, contratistas y funcionarios del gobierno que pasaban por los controles de seguridad, se encontraba la capitana Emma Sadow Walker, una oficial de 32 años cuya apariencia común y corriente e identificación militar estándar no indicaban su verdadero papel en las operaciones más clasificadas de Estados Unidos. Pero a veces las personas más peligrosas son las que parecen más comunes. A continuación, llamó al sargento Tyler Jackson, supervisor del control de seguridad que llevaba 8 años procesando credenciales del Pentágono. Había visto todo tipo de autorizaciones, todos los niveles de autoridad, y se enorgullecía de reconocer de inmediato a las personas importantes que merecían un procesamiento acelerado. Emma se acercó a su puesto con una sencilla identificación militar que parecía idéntica a las miles que procesaba a diario. Sin marcas especiales, sin adornos dorados, sin indicadores obvios de autorización de alto nivel, solo otro oficial de rango medio intentando entrar al edificio. Señora, deberá usar la fila estándar de procesamiento de visitantes, dijo Jackson sin mirarla directamente. Este puesto de control es solo para personal esencial. Creo que mi autorización me permite el acceso por este puesto de control, respondió Emma cortésmente, extendiendo su tarjeta de identificación. El sargento Daniel Tank Brooks, compañero de Jackson, la miró y rió entre dientes. Señora, procesamos a cientos de personas con mayor autorización que usted todos los días. Créame, usted no es personal esencial. La especialista en seguridad corporativa Lisa Chen, que observaba el puesto de control como parte de una revisión de eficiencia del Pentágono, meneó la cabeza con diversión. Hay gente que sobreestima su propia importancia. Veo esto constantemente. Oficiales subalternos que creen que su autorización básica les da un trato especial. Pero Emma mantuvo la paciencia, pues se había encontrado con esta misma situación docenas de veces a lo largo de su carrera. Si pudiera escanear la identificación, creo que vería que todo está en orden. Jackson tomó la tarjeta con evidente reticencia, visiblemente molesto por tener que perder el tiempo con quien suponía que era un oficial subalterno delirante. Bien, pero cuando esto vuelva como autorización estándar, estarás usando la fila de visitantes como todos los demás. Jackson deslizó la identificación de Emma por el escáner de alta seguridad, esperando ver la información de la autorización estándar que le permitiría redirigirla al punto de control correspondiente con satisfacción burocrática. En cambio, su pantalla se quedó completamente negra durante varios segundos antes de mostrar una serie de advertencias y clasificaciones que nunca antes había visto. Acceso clasificado detectado. Verificación biométrica requerida. Información especial compartimentada. Solo es necesario saberlo. ¿Qué demonios?, murmuró Jackson, mirando su pantalla confundido. Brooks, ven a ver esto. El sistema está actuando raro. Brooks se acercó para revisar la pantalla. Pero antes de que pudiera leerla, el sistema de voz automatizado de la computadora se activó. Algo que solo ocurría para los niveles más altos de autorización gubernamental. Acceso concedido. Comando de Operaciones Especiales. Nivel de clasificación. Compartimentado. No se requiere protocolo de escolta. El punto de control quedó en silencio. Jackson miró su pantalla con incredulidad mientras Brooks se quedaba boquiabierto. Chen, el especialista en seguridad, se acercó un paso con evidente sorpresa. Lo siento. ¿Acaba de decir Comando de Operaciones Especiales?, preguntó Brooks, con la voz mucho más baja que antes. Señora, dijo Jackson, y su actitud cambió de despectiva a respetuosa. Disculpe la demora. Su acceso está bien. Está por encima de mi nivel de autorización para siquiera hablar de ello. Pero las sorpresas no habían terminado. La identificación de Emma había activado protocolos de seguridad adicionales que ningún miembro del personal del puesto de control había presenciado jamás.
El teléfono de su supervisor sonó de inmediato con una alerta automática. En cuestión de segundos, el teniente coronel Mark L. Harrison caminaba rápidamente hacia su puesto. ¿Quién acaba de escanear una tarjeta de acceso SOCOM?, preguntó Harrison mientras se acercaba al puesto de control. Jackson señaló a Emma con evidente nerviosismo. Señor, esta oficial. Pensamos que intentaba usar un acceso no autorizado. Harrison miró a Emma con reconocimiento inmediato y algo parecido a reverencia. Señora, le pido disculpas por cualquier inconveniente. Si necesita algo, lo que sea, por favor, hágamelo saber de inmediato. Chen, el especialista en seguridad, observaba la interacción con fascinación profesional. Disculpe, coronel, pero ¿qué significa exactamente la autorización del Mando de Operaciones Especiales? Harrison la miró con la expresión de quien explica física cuántica a un niño de preescolar. Señora, la autorización del SOCOM significa que esta oficial tiene acceso a operaciones e inteligencia que la mayoría de los generales ni siquiera saben que existen. Probablemente podría ordenar la evacuación de toda esta instalación si lo considerara necesario. Señora, continuó Harrison, dirigiéndose directamente a Emma. ¿Debo hacer que alguien la acompañe a su destino? No será necesario, coronel. Emma respondió con la misma calma y profesionalidad que había mantenido durante todo el encuentro. Solo estoy aquí para una sesión informativa de rutina. Pero Jackson no pudo evitar su curiosidad, aunque sabía que probablemente estaba violando varios protocolos de seguridad. Señora, si no le importa que pregunte, ¿a qué se dedica exactamente? Es decir, llevo 8 años procesando autorizaciones y nunca había visto nada parecido a lo que acaba de pasar. Emma sonrió cortésmente. Me temo que es información clasificada, sargento, pero puedo asegurarle que sus procedimientos de seguridad funcionaron exactamente como estaban previstos. Brooks, que seguía mirando la pantalla de autorización, meneó la cabeza con asombro. Señora, el sistema muestra niveles de clasificación que ni siquiera sabía que existían. ¿Cuánto tiempo lleva en operaciones especiales? Bastante, respondió Emma con diplomacia. Chen, siempre profesional, ya estaba calculando las implicaciones de lo que había presenciado. Esto es increíble. ¿Me está diciendo que alguien con este nivel de autorización puede pasar por cualquier puesto de control del Pentágono sin que nadie lo cuestione? No solo el Pentágono, explicó Harrison. La autorización SOCOM da acceso a instalaciones y operaciones de todo el mundo. Este oficial podría entrar en la sede de la CIA, instalaciones de la NSA o instalaciones clasificadas que no existen oficialmente. Jackson comenzaba a comprender la magnitud de su despido inicial. Señora, lamento mucho lo de antes. No tenía ni idea. Sargento, estaba haciendo su trabajo exactamente como debía, lo tranquilizó Emma. Los protocolos de seguridad existen por una razón y lo siguió a la perfección. El hecho de que cuestionara mi acceso inicialmente demuestra que el sistema funciona. Pero las revelaciones no habían terminado. La radio del teniente coronel Harrison crepitó con un mensaje entrante que hizo que todos se dieran cuenta de que estaban tratando con alguien aún más importante de lo que imaginaban. Coronel Harrison, aquí el control de seguridad del Pentágono. Mostramos una activación de autorización de nivel Fénix en el puesto de control 7. Por favor, confirme el estado. Los ojos de Harrison se abrieron de par en par al mirar a Emma con nuevos ojos. Comprensión. ¿Nivel Fénix? Señora, ¿usted lo entiende? La expresión de Emma permaneció neutral, pero su leve asentimiento confirmó la sospecha de Harrison. Jouli Brooks susurró, pero se contuvo al instante. Lo siento, señora, pero la autorización Fénix. Eso es como una leyenda urbana. Oí que podría existir, pero nunca lo pensé. Chen, cuyo trabajo consistía en comprender las jerarquías de seguridad del gobierno, tenía dificultades para procesar lo que estaba presenciando. ¿Podría alguien explicar qué significa la autorización Fénix? Porque estoy bastante seguro de que no está en ningún manual que haya estudiado.
Harrison miró a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran escuchando, y luego habló en voz baja y reverente. La autorización Fénix es, en teoría, el nivel de clasificación más alto del gobierno estadounidense. Proporciona acceso a operaciones tan clasificadas que no aparecen en ningún documento oficial. Hablamos de misiones que se negarían incluso si alguien tuviera pruebas directas de su existencia. Jackson empezaba a comprender por qué su despido casual de Emma había sido tan inapropiado. Así que cuando dices la máxima autorización, me refiero a superior a la del Estado Mayor Conjunto, aclaró Harrison. Superior a la mayoría del gabinete. Miembros. La autorización de Fénix depende directamente del presidente y quizás de otras 3 personas en todo el gobierno. Emma permaneció en silencio durante la conversación, sin confirmar ni negar los detalles, pero su presencia bastó para validar todo lo que Harrison explicaba. Brooks, quien se enorgullecía de reconocer a personal importante, reevaluaba todo lo que creía saber sobre las jerarquías militares. Señora, ¿hemos estado procesando a otros oficiales con este nivel de autorización sin saberlo? Eso sería información clasificada, respondió la sargento Emma con una leve sonrisa. Pero puedo asegurarle que la gente que necesita pasar desapercibida suele ser muy buena en eso. Chen tomaba notas, reconociendo que estaba presenciando algo que tal vez nunca se documentara en ningún otro lugar. Esto es fascinante desde una perspectiva de seguridad. Está diciendo que hay personas con niveles de autorización tan altos que incluso reconocer su existencia es información clasificada. Bienvenido al mundo de los programas de acceso especial, explicó Harrison. Hay operaciones en marcha ahora mismo que nunca aparecerán en ningún libro de historia, dirigidas por personas cuyos nombres nunca se revelarán, logrando objetivos que oficialmente nunca existieron. Jackson miró a Emma con evidente asombro. Señora, ¿a qué se dedica? Es como si formara parte de un ejército en la sombra que opera completamente al margen de las estructuras de mando normales. Sargento, lo que hago es servir a mi país en cualquier función que se requiera, respondió Emma diplomáticamente. A veces ese servicio se realiza de maneras que no se pueden reconocer públicamente. La radio de Harrison volvió a sonar con otro mensaje que agravó aún más la situación. Coronel Harrison, aquí la oficina del general Williams. Necesitamos confirmación inmediata de la ubicación y el estado de Fénix 77. Harrison casi deja caer la radio. Fénix 77, señora, ¿es usted? El leve asentimiento de Emma confirmó lo que Harrison sospechaba, pero no podía creer del todo. La oficina del general Williams quiere saber su estado, dijo Harrison con una voz que rozaba el asombro. Señora, usted reporta directamente al presidente del Estado Mayor Conjunto. Entre otros, respondió Emma simplemente. Brooks tenía dificultades para asimilar las implicaciones. Espere, entonces, cuando le estábamos dando la lata con el procesamiento de visitantes, en realidad, podría haber llamado al presidente del Estado Mayor Conjunto y haber ordenado el cierre de todo este puesto de control para una revisión de seguridad. Harrison terminó. Sí, sargento, eso es exactamente lo que pudo haber sucedido. Chen tomaba notas frenéticamente, reconociendo que estaba presenciando la exposición de estructuras de mando que no debían reconocerse públicamente. Esto es increíble. ¿Me está diciendo que hay oficiales que operan con una autoridad que supera la jerarquía militar normal? Señora, explicó Harrison, la autorización de nivel Fénix no solo da acceso a información clasificada. Otorga autoridad operativa para tomar las medidas que se consideren necesarias para la seguridad nacional, independientemente de los protocolos habituales o la cadena de mando. Jackson comenzaba a comprender el alcance de su anterior indiferencia. Entonces, cuando le dije que usara la fila de visitantes, le estaba diciendo a alguien que teóricamente podría ordenar la evacuación de este edificio que esperara en la fila con los turistas, dijo Harrison con evidente incomodidad. Emma mantuvo su compostura diplomática durante toda esta revelación. Sargento, estaba siguiendo los protocolos de seguridad adecuados.
El hecho de que no reconociera inmediatamente mi autoridad demuestra que la seguridad operativa funciona según lo previsto. Pero Brooks no pudo evitar insistir en obtener más información. Señora, sin violar ningún protocolo de seguridad, ¿puede decirnos algo sobre qué tipo de operaciones requieren este nivel de autorización? Emma consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Digamos que cuando los recursos militares y de inteligencia convencionales no son suficientes para abordar ciertas amenazas a la seguridad nacional, existen recursos alternativos disponibles. Señora, preguntó Chen, ¿dice que hay amenazas que nuestras Fuerzas Armadas regulares no pueden manejar? Digo que hay amenazas con las que nuestras Fuerzas Armadas regulares no pueden ser oficialmente asociadas a su manejo, aclaró Emma. A veces, proteger a Estados Unidos requiere acciones que nunca podrán ser reconocidas, llevadas a cabo por personas que nunca podrán ser reconocidas. Harrison asintió, entendiendo. Operaciones de negación plausibles, acciones tan delicadas que incluso su existencia debe ser teórica. Jackson estaba juntando piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Así que hay todo un nivel de operaciones militares que ocurre completamente fuera del conocimiento público. Sargento, ¿qué cree que sucede cuando Estados Unidos se enfrenta a amenazas que no pueden abordarse mediante la diplomacia convencional o una acción militar reconocida? Preguntó Emma. Alguien tiene que manejar los problemas que oficialmente no existen. El respeto de Brooks por Emma había evolucionado de una molestia desdeñosa a algo cercano a la reverencia. Señora, ¿cuánta gente? ¿Autorización a su nivel? Menos de la que cree, más de la que debería saber, respondió Emma diplomáticamente. Chen intentaba comprender las implicaciones para la rendición de cuentas del gobierno. Pero, ¿cómo supervisa el Congreso operaciones que desconocen? Eso es información clasificada, dijo Emma con una leve sonrisa. Pero puedo asegurarle que existe una supervisión adecuada en los niveles requeridos. Harrison miró su reloj y se dio cuenta de que habían estado discutiendo temas clasificados en un área pública más tiempo del que el protocolo de seguridad permitía. Señora, ¿deberíamos tener esta conversación en un lugar más seguro? Coronel, ¿todo lo que hemos discutido ya es de dominio público o es lo suficientemente general como para evitar problemas de clasificación?, lo tranquilizó Emma. Además, estos caballeros ahora han aprendido la importancia de tomar en serio cada identificación, por común que parezca. Jackson asintió con énfasis. Señora, le garantizo que eso no volverá a suceder. De ahora en adelante, todas las identificaciones se escanean antes de hacer suposiciones. Eso es todo lo que se puede pedir, respondió la sargento Emma. Su trabajo es mantener la seguridad, no reconocer a toda persona que pueda tener una autorización extraordinaria. Mientras Emma se preparaba para continuar hacia su destino, Chen le hizo una última pregunta. Señora, ¿podría explicarnos por qué alguien con su nivel de autorización necesitaría visitar el Pentágono? O sea, ¿no podría simplemente hacer que la gente viniera a ti? Emma hizo una pausa, considerando cuánto podía revelar. A veces, las reuniones más importantes ocurren en los lugares más comunes, y a veces la mejor manera de mantener la seguridad operativa es esconderse a plena vista entre el personal militar común. Brooks se dio cuenta de algo que lo incomodó. Señora, ¿con qué frecuencia pasan personas con autorización como la suya por nuestro puesto de control sin que nos demos cuenta? Más a menudo de lo que cree, respondió Emma. Los operadores más efectivos son aquellos en los que uno no se fija. Dicho esto, Emma continuó atravesando el puesto de control, dejando atrás a un grupo de personal de seguridad que nunca más daría por sentado la importancia de que alguien llevara una identificación militar. Después de que Emma desapareciera en los pasillos del Pentágono, el equipo del puesto de control permaneció en silencio, atónito, procesando lo que acababan de experimentar. ¿De verdad acaba de pasar eso?, preguntó Jackson, sin dejar de mirar la pantalla de su escáner. Caballeros, acaban de conocer a alguien que opera en niveles de gobierno que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen,
explicó Harrison. Y el hecho de que estuviera dispuesta a explicar con paciencia algunas de esas realidades significa que se encontraron con alguien con características extraordinarias. Autoridad y carácter excepcional. Chen cerró su cuaderno, reconociendo que la mayor parte de lo que había presenciado no podía incluirse en ningún informe oficial. Esto cambia todo lo que creía saber sobre el funcionamiento real del gobierno. Brooks negó con la cabeza, asombrado. Y pensar que casi la hicimos esperar en la fila de visitantes. Lo cual habría sido el protocolo correcto, les recordó Harrison. El hecho de que no usara su autoridad para eludir los procedimientos normales demuestra el tipo de profesionalismo que se gana la autorización de nivel Fénix. Jackson miró su escáner una vez más antes de procesar a la siguiente persona en la fila. Les garantizo que nunca volveré a rechazar la identificación de nadie, jamás. Esa es probablemente la lección más importante que pueden aprender, asintió Harrison. En este edificio, nunca se sabe quién podría portar una autorización que podría cambiar el curso de la historia. A medida que el puesto de control volvía a la normalidad, cada persona que había presenciado la revelación de Emma llevaba consigo una nueva comprensión de las profundidades ocultas de las operaciones de seguridad nacional estadounidenses y un profundo respeto por las personas extraordinarias que desempeñan funciones que nunca serán reconocidas públicamente.